Recordemos que el libro de los Hechos es de la autoría de Lucas, el escritor del tercer evangelio, y que hemos hablado ya de las claves para leer a Lucas. Una de ellas es el énfasis que pone Lucas en el Espíritu Santo. El Espíritu que engendra a Jesús en María, el Espíritu que llena a Simeón, que lleva a la viuda Ana al templo, el Espíritu que llena a Jesús en el bautismo, el Espíritu que es prometido por el Padre a todos los hijos que le piden pan, y el libro de los Hechos, que inicia con la promesa del descenso del Espíritu Santo y luego con el relato del Pentecostés, momento a partir del cual nace la Iglesia, gracias a la efusión, a la unción que el Espíritu Santo da a todo creyente, haciéndole de esa manera un sacerdote y un profeta a cada hombre y a cada mujer. El Espíritu Santo es el que ungió a Jesús para hacer milagros. Jesús se había limitado a la naturaleza humana y fue el Espíritu Santo quien a través del Jesús humano obró los milagros. Es también el Espíritu Santo que hace posible que el Cristo resucitado, el Cristo vivo, siga estando en el mundo con su iglesia y siga obrando milagros. Es el Espíritu Santo el que responde y el que honra la fe de Pedro y de Juan y la fe del cojo para que este hombre pueda ser sanado. Pero quiero hacer notar que, contado con detalle, el milagro de la sanidad del cojo es el primer milagro en la historia de la iglesia cristiana. Ciertamente, en el capítulo 2 se decía que por las manos de los apóstoles se hacían milagros y maravillas, y se reiterará en el capítulo 4. Pero recuerden que el libro de los Hechos no es solamente cronológico, sino que refleja el conjunto de documentos y de testimonios en los cuales Lucas investigó. Así que primero nos da una idea sumaria. Por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Pero inmediatamente después nos va a contar el primer milagro. Entonces el libro de los Hechos nos habla de la primera vez que el Espíritu Santo bautizó a los creyentes. El libro de los Hechos también nos va a relatar la primera vez que un hombre tuvo el privilegio de morir por Cristo, Esteban. Nos va a relatar la primera vez que algunos samaritanos recibieron la salvación, al igual que los judíos. Nos contará también la primera vez que un no judío, un gentil, pudo ser aceptado por Dios en Jesucristo y pertenecer a la iglesia. Muchas primeras ocasiones en el libro de los Hechos. Pues esta es la primera ocasión de los muchísimos milagros que Dios obrará, de los cuales muchos tenemos el registro o una mención general en el libro de los Hechos. Es muy importante este milagro, por eso está contado con tanto detalle. Por eso hemos visto que sucedió en aquel recinto del patio del templo, donde podían ser convocados los judíos, los gentiles, los niños, las mujeres, los enfermos, aquel mismo lugar donde Jesús había estado 3 días platicando con los escribas, con los doctores de la ley, cuando sus padres no lo encontraban.
Ese es el pórtico de Salomón. Lugar estratégico, milagro estratégico, para que por primera vez en una predicación abiertamente evangelística, todo tipo de personas se añadiera también a la iglesia de Cristo. Así como la primera vez Pedro había predicado aquel día del Pentecostés. Otra característica de Lucas es que nos presenta a los pobres, a los endemoniados, a los samaritanos, a los gentiles, a las mujeres, a todos los marginados, a todos los despreciados. Noten ustedes que Dios ha querido realizar por el Espíritu Santo este primer milagro en una persona sin importancia social, sin importancia religiosa. No estoy diciendo que alguna persona no tenga importancia. Como persona, todos tenemos gran, infinita importancia ante Dios. Lo que estoy diciendo es que socialmente este hombre no tenía ninguna importancia, como en general no la tienen los mendigos, a los que si acaso miramos cuando pasamos, y a veces no. Que no tiene ninguna importancia religiosa un hombre que no sabe la ley, que no puede trabajar, no tiene ningún ministerio, no es un levita, ni nada que se acerque a una persona con tareas dentro de la religión. No tiene importancia económica, no es un hombre rico, no es un hombre famoso, ni siquiera es un hombre productivo, en todo caso es una carga, y no falta quien lo vea como un parásito al que hay que estar atendiendo, porque así nació, con todas las preguntas que genera el que alguien nazca con defectos congénitos. Porque se preguntan, como los discípulos, ¿qué habrá hecho en otra vida? ¿Qué hicieron sus padres? O las respuestas piadosas. Es un angelito que Dios mandó a sus papás para que lo cuidara. Pero los papás ya se habían muerto. Este era un hombre adulto, ha tenido a la compasión de quien quisiera llevarlo cada día a pedir limosna en el templo, ha tenido a la misericordia o a la lástima de quien quisiera tirarle una monedita. Decíamos que Lucas es una literatura de contrastes, porque por otra parte debemos saber que los judíos de la diáspora, todos los judíos que no vivían en Palestina y particularmente no vivían en Jerusalén, y que eran comerciantes prósperos, guardaban su dinero en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una especie de banco internacional. Imagínense, además del oro que recubría el altar de incienso, la mesa, el candelabro, el lugar santísimo, el gran comercio de los cambiadores de monedas y vendedores de animales, las ofrendas para los sacerdotes, todo el dinero que entraba, como en cualquier centro religioso al que llegan miles de peregrinos, el capital, la inversión, el dinero de los grandes comerciantes judíos de la diáspora. Ahí está un hombre pidiendo limosna y no sabe si la limosna que le darán hoy le alcanzará para comer hoy, contrastando con la gran riqueza del templo de Jerusalén, que por supuesto, en otro momento los babilonios y ahora los romanos habían codiciado. Ese es el otro contraste, que nos refleja, que nos subraya cómo Dios está preocupado por el pobre, por el último en la escala social, por aquel a quien los demás no prestan ni importancia ni atención. Dios está preocupado por usted, porque es probable que usted a veces se haya sentido así.
lastimado, despreciado, ignorado, subestimado, aplastado por otros seres humanos. Pues la historia de este cojo nos muestra cómo en contraste con los potentados, las riquezas, lo que el mundo considera importante, Dios pone sus ojos en ese pequeño hombre inválido para manifestar su gloria. También Lucas tiene entre otros pensamientos clave el reino de Dios. Se trata aquí de que el reino de Dios ha comenzado en la tierra. El reino de Dios era una esperanza. El reino de Israel, cuando tuvo sus reyes, era como un antecedente, una especie de sombra del día en que Jehová mismo, y no un hombre, fuera el rey de Israel. Los profetas anunciaron ante los pecados de los reyes, los pecados del pueblo, que efectivamente un día Dios, un día Jehová, sería el rey del pueblo, y no solo del pueblo, sino de todo el mundo. Sería el rey de todo el mundo. Cuando el pueblo de Israel por siglos, el pueblo judío por siglos, estuvo oprimido por los imperios, entonces, con más anhelo, esperaba la llegada de ese rey. Ahora el reino ha llegado. Ese reino no ha llegado como la mayoría lo esperaba, irrumpiendo de manera gloriosa e impositiva, militar, política y económica esplendoroso. Ese rey llegó con un rey crucificado, con un rey entregado a Pilatos, un procurador de segunda importancia. Ese reino comenzó con un rey asesinado y muerto. Ahora ese reino se manifestaba y comenzaba a establecerse sobre este mundo. Recuerden que el reino no está en otro mundo, hermanos. Debemos ya quitarnos esa equivocada idea escatológica. El reino no está en otro mundo. El reino está y se espera y se complementará, llegará a su plenitud en este mundo. En este mundo. Así lo anunciaron los profetas y así lo vamos a ver en este mismo pasaje. Este hombre que entra saltando y alabando a Dios a un templo que empieza a ser caduco, porque ahora se está levantando el nuevo templo espiritual que es la iglesia, es el testimonio de que el reino de Dios, con esa sanidad gloriosa, está entre nosotros. Se ha hecho patente que el reino de Dios está entre nosotros. En el verso 15 de Hechos capítulo 3, dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. La resurrección de Jesús es la base para todo lo que el pasaje continuará diciendo. ¿Por qué es posible que Jesús, aunque no sea visible en la tierra, esté elevado ahora a la autoridad de Dios mismo? ¿Por qué aquel hombre que murió de manera vergonzante en una cruz tiene la autoridad divina? Porque ha resucitado. ¿Qué hace posible que ese hombre esté en la dimensión trascendente y desde ahí pueda obrar milagros, o en su nombre el Espíritu Santo opere milagros como la sanidad de este cojo? La base de todo esto es que Jesús ha resucitado, porque Jesús al resucitar ha sido elevado a la autoridad divina, de tal manera que los milagros se hacen en su autoridad.
por el poder del Espíritu Santo y por la fe del creyente. Lo voy a repetir. Un milagro sucede en el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, en la dirección y el poder del Espíritu Santo y por la fe del creyente que está dispuesto a recibir ese milagro. Eso es lo que se necesita para hacer un milagro. Y hemos titulado a nuestra plática de hoy, ¿qué es la restauración de todas las cosas? Para llegar a ello, analicemos el verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Es decir, por ignorancia ustedes mataron al Mesías. Por ignorancia lo entregaron a los gentiles para que lo crucificaran, como también los gobernantes de ustedes. Los gobernantes judíos, sacerdotes del templo, miembros del Sanedrín, como los gobernantes seculares o gentiles romanos. La ignorancia, ¿esto qué nos muestra? Que la ignorancia es un atenuante de la maldad. No nos libra de pecar, porque aún en ignorancia uno puede ser culpable de haber violado la ley, pero es un atenuante que Dios considera. ¿Por qué es un atenuante? Porque Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso los delitos, los homicidios, se califican de manera distinta cuando ya estaba premeditado, cuando fue de manera deliberada. Cuando nosotros sabemos con mayor conciencia que algo es malo, entonces somos mayormente culpables. Por ejemplo, un pueblo que no conoce al Dios de Jesucristo y practica la idolatría, sí es culpable porque la idolatría nace de una desviación pecaminosa del corazón, de una confianza equivocada en la finitud. Hay culpa, pero habría más culpa en aquel que sabiendo adora a los ídolos. ¿Cuántas veces en la historia de Israel el pueblo escogido fue reprendido por adorar los ídolos? El pueblo que sabía las enseñanzas del Dios único, para no errar, para que no le fuera a fallar, decidió también adorar al Dios de la lluvia y a la diosa de la fertilidad y al Dios Sol para estar más completos, ¿no? Así como el que dice, bueno, yo voy a la iglesia cristiana, yo voy a comunidad apostólica, pero pues también voy a ir a hacerme una limpia porque no se mejora mi situación. Y también me voy a ir por acá y por allá para completar el asunto. No, hermano, el que ha bebido del agua que Cristo nos da, no tendrá sed jamás. Si usted sigue teniendo sed, no ha tomado del agua de Cristo. En la medida en que somos conscientes de que una cosa es pecado, somos más culpables. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por ignorancia lo hicieron. Hay culpa, por supuesto. Pero hay más culpa en el que sabe. Por eso Santiago, que nos hace notar que el pecado es una omisión, es una ausencia del bien, es una ausencia del amor, también insiste en que no deseemos todos ser maestros, porque los maestros recibiremos mayor condenación. Yo quiero ser maestro porque yo quiero estar ahí al frente y que todos vean todo lo que sé. Bueno, el que sepa más, se le demanda más. Y si falla, tiene mayor responsabilidad, tiene mayor castigo. El temor de Dios. El verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
había un tiempo que Dios había anunciado previamente. Dios tiene un propósito en la historia. Hay algunas frases que yo quisiera que tengamos memorizadas como especie de guía hermenéutica. Dios es el Señor de la historia. ¿Qué importancia tiene eso? Que no importa lo que esté pasando allá, qué tan terrible el contexto en el que estamos viviendo, Dios es el Señor de la historia. Que la Biblia es una historia de la redención. La Biblia no es un libro mágico, cabalístico, lleno de códigos secretos, o de la posibilidad de abrirlo cada mañana, poner el dedo donde caiga, a ver qué nos dice Dios. La Biblia debe ser leída y entendida de manera total, panorámica, estructurada, lógica, como una historia de la redención que va de la infancia de la humanidad y del pueblo de Israel a la edad adulta de la plenitud de Cristo. En ese propósito de Dios podemos ver que hay entonces una meta. En griego la palabra es telos. La historia no solo tiene un final en el tiempo, un final cronológico. La historia no solo es historia que terminará algún día. La historia tiene un final teleológico, de telos, propósito. La historia tiene que llegar a un propósito. Todo lo que ha pasado estos miles de años que los seres humanos hemos estado sobre el planeta, todo lo que Dios estaba preparando por millones de años que el universo ha existido, tiene que llegar a una meta. Y esa meta la podemos resumir en que la historia se convertirá en reino de Dios. La meta de la historia es advenir reino de Dios. Ese es el propósito que los profetas han anunciado desde antiguo, como dice el verso 18, mediante los profetas, y porque ellos habían anunciado que el Cristo habría de padecer. ¿Cómo el Cristo habría de padecer? ¿Dónde lo anunciaron? No es fácil de hallarlo, porque hay otro cuadro que deslumbra. El Cristo glorioso refleja tal resplandor que el Cristo sufriente queda opacado. Y como en el corazón preferimos la gloria que la humillación, los intérpretes vieron solo al Cristo glorioso. Pero estaba profetizado el Cristo sufriente, el Cristo humillado. Voy a darles algunas citas, aunque no las buscaremos todas. Por ejemplo, y conocemos todos el pasaje de Isaías 53, que el siervo de Jehová sería desconocido por todos, que sería tan maltratado que ni siquiera reconocerían su cara, que la falta de gloria en la que él se movería en este mundo sería una falta de atractivo para todo el que esperara a un rey, para todo el que esperara a un Mesías. Me refiero a atractivo político, atractivo militar, no tenía ninguno. Isaías 53 dice que por nuestra culpa fue asesinado, que no abrió su boca cuando lo mataban, que no se defendió, que murió por nuestros pecados y por nuestras iniquidades, pero que Él fue absolutamente justo. Este es uno de esos pasajes difíciles para el judaísmo que no haya aceptado a Jesús como el Mesías, porque no saben cómo interpretarlo y pretenden decir que Isaías 53 es una figura del pueblo judío. Falso de toda falsedad, porque Isaías 53 dice que el siervo de Jehová nunca pecó, es justo.
Y el pueblo de Israel es pecador siempre, como los profetas lo han demostrado. Porque dice que Él murió en singular por los pecados de nosotros en plural. Entonces no es el pueblo, es un hombre, una persona, un individuo, el siervo sufriente. Y ese, del que usted puede reflexionar con más calma en su casa, leyendo con cuidado Isaías 53. Otro pasaje importantísimo es el Salmo 22, que comienza con aquellas palabras que Jesús conoce y que a propósito exclamará desde la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Pero no es solo que Jesús hubiese aprovechado esas palabras para su propia circunstancia, es que efectivamente el Salmo sigue diciendo: horadaron mis manos y mis pies. Me han dado hiel en vez de agua en mi sed. Me han rodeado, han echado suerte sobre mis ropas. Eso no dependía de Jesús. El Jesús colgado en la cruz no podría hacer que el Salmo 22 se empezara a cumplir. No fue Jesús quien dijo: oiga, ¿no se quieren rifar mi ropa para que se cumpla la profecía? El Salmo 22 es claro. También encontramos en Zacarías, en el 13, verso 6, pregunta a Dios el profeta: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y dice: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Son las heridas del amor. También podemos pensar en el Salmo 16:10, hablando de Jesucristo hecho Señor, después de haber estado en la tumba que no le pudo retener. Podemos pensar también en las historias tipológicas como Isaac siendo ofrecido en holocausto por su padre Abraham. Otro pasaje que le provoca dolores de cabeza al judaísmo, porque no les gusta llamarle el sacrificio de Isaac, prefieren decirle con un eufemismo que no les confronte con la muerte sacrificial vicaria, la atadura de Isaac. Pero es claro que hay un padre que por amor está dispuesto a que su hijo muera de la muerte más terrible. Eso es una profecía clarísima de Jehová Nisi, Yahvé Nisi, que quiere decir Dios proveerá. ¿Qué es lo principal que Dios proveerá? No lo limitemos solo a lo económico. Y no estoy diciendo que no le pida a Dios por su economía, Si no, luego me acusan. Yo estoy diciendo que Dios provee principalmente la salvación. Porque cuando Abraham volteó, había un sacrificio en lugar de su hijo. Porque para nosotros el hijo, el Isaac de Dios, es el que está muriendo para que nosotros no tengamos que morir. Eso es lo que se llama una muerte vicaria. La historia de Isaac, de la que hemos reflexionado ya otras veces, es maravillosa en todo detalle, mostrándonos el cuadro de Cristo, del Mesías sufriente. Lo mismo en los múltiples sacrificios que se realizaban en el templo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la carta a los Hebreos. Lo que pone en jaque algunas concepciones, incluso dentro de las ramas del cristianismo, como llamar a la Santa Cena un sacrificio incruento. Si es incruento, ¿cómo es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Pero para nosotros en la vida moderna, ¿qué significa que tenga que haber un derramamiento de sangre? ¿No suena eso muy salvaje? Porque también otras religiones y hasta los santeros realizan sus sacrificios de animales. Lo que quiere decir la sangre en la Biblia es que si alguien no ofrece su vida amorosamente por nosotros, no hay perdón de pecados. Así como si Abraham no hubiese amado a Dios absolutamente dispuesto a
renunciar a todo, no habría habido salvación. Tampoco si Dios no ofrenda su propia vida de manera absoluta a su ser, no hay salvación. Eso es lo que quiere decir. Y está ilustrado con los sacrificios que los judíos, como muchos otros pueblos, ofrecían en el templo. Pero Dios va cambiando la perspectiva para que comprendan que el sacrificio no se ofrece porque Dios lo necesite, y para que Dios sea bueno con nosotros. El sacrificio se ofrece porque el oferente, la persona, debe ofrecerse. ¿Por qué? Porque Dios se ofrece a su pueblo. También en la carta a los Hebreos, que nosotros ya estudiamos en otra etapa de las predicaciones, solo quiero reiterar, aunque es Nuevo Testamento, pero la carta a los Hebreos está aludiendo a lo que los profetas habían dicho de los padecimientos del Mesías. Dice Hebreos 2, a partir del verso 9, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. O sea, Jesús, como hombre, fue menor que los ángeles. Eso quiere decir, se hizo humano. Ahora bien, convenía, bueno, lo vemos coronado de gloria y de honra ahora, ¿no? Pero antes, a causa del padecimiento de la muerte. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Mesías tenía que padecer? Hechos 3, 19 está diciendo, 18 y 19, que los profetas dijeron que el Mesías tenía que padecer. ¿Por qué tenía que padecer? Aquí lo dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por el amor inmerecido de Dios, Jesús tenía que morir para que se identificara, se solidarizara con lo que todos nosotros tenemos que sufrir. Usted y yo nos vamos a morir. Nuestros seres amados han muerto. Jesús también murió. Entonces se identificó con nosotros. Sufrió lo que nuestros seres que han muerto sufrieron. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, el Logos, Jesús, el Verbo que hizo todo, convenía a aquel por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue madurado por el sufrimiento, ¿para qué? En el 14, así que cuanto por los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo murió para degustar con nosotros la mortalidad, la finitud, para entonces resucitar y comenzar la nueva creación. Para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Así que el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Jesús sufrió, Jesús se hizo humano para sufrir, vivir lo mismo que nosotros, morir como nosotros, comprendernos, ayudarnos y que nosotros nos sepamos tan aceptados por Dios que Dios condescendió haciéndose humano. Bien, en el versículo que sigue de Hechos 3, regreso a Hechos 3, así que, dice el 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se ofrece una gracia maravillosa, el perdón de los pecados. Claro, algunos ni siquiera se han percatado de la grandeza del don. Quien piense que no tiene pecados, quien diga que el pecado no existe,
quien ni siquiera le dé importancia a los asuntos espirituales y morales, ni siquiera ha considerado que hay un regalo grandísimo. Por eso el primer paso es arrepentirse y convertirse. Recuerde que arrepentirse es una decisión. Es la decisión de cambiar la manera de pensar. Y convertirse es la decisión de cambiar la manera de actuar. Arrepiéntanse y conviértanse. Decidan pensar de otra manera, decidan vivir de otra manera. No se trata solo de creer en Dios, no se trata solo de pedirle cuando tenemos problemas. Tiene que llegar un día en nuestra existencia en que tomemos la profunda decisión de vivir de otra manera, de decirle a Dios: a partir de este momento no soy más el dueño de mi ser, de mi vida. Decido que en este momento y hasta que yo me muera, tú eres el dueño de mi existencia. Eso es convertirse. Entonces, Dios ama a todos los hombres, es lo que nos ha estado mostrando aquí el pasaje, con un Mesías que se humilló, que murió por nosotros, igual que nosotros, un Dios poderoso que a ese Mesías le ha elevado a la autoridad. ¿Todo ello para qué? Para que usted y yo recibamos perdón de pecados. Y si recibimos perdón de pecados, ¿qué tenemos entonces como consecuencia? Comunión con Dios, experiencia abierta del amor de Dios, vida eterna. Tener el perdón de pecados es tener al que perdona, que es lo más importante, y estar unidos a Él eternamente, existir eternamente. Eso es el perdón de pecados. Es mucho, porque cuando yo digo el perdón de pecados es tener a Dios, tener al que perdona, Él es admirabilis, Él es el sumum bonum, el supremo bien. No hay palabras para agotar la belleza y el significado de lo que es tener al que perdona. No hay condición aquí, no vayamos a mal leer el pasaje. Dios no está diciendo: si te arrepientes y si te conviertes, yo te perdono. Eso sería inconsecuente. Primero, porque Dios ya envió al Hijo a morir por nosotros, y en esa decisión amorosa está implícita la decisión de perdonarnos. Porque igualmente, para que nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos, necesitamos de la ayuda divina. Y si no nos ha perdonado, ¿cómo nos ayudaría? ¿Por qué nos ayudaría? ¿Por qué nos amaría? El perdón divino, manifestación del amor divino, es incondicional. No hay algo que tengas que hacer, no hay algo que tengas que ser para que Dios diga: sí te perdono. Es incondicional, quiere decir, ya está dado. El perdón de Dios es eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que no está sujeto al pasado, presente y futuro. Porque si Dios nos conoció y nos escogió antes que el mundo fuese, no hay una dimensión temporal allí. Y ya nos conocía y nos había elegido en Cristo, entonces el perdón de Dios es eterno. ¿En dónde está el problema aquí? No vayamos a ponerle a Dios condición para perdonar al hombre. No digamos: Dios perdona al que se arrepiente. Es al revés. El hombre que decide cambiar su manera de pensar, el hombre que decide cambiar su manera de actuar,
es aquel que se abre al regalo. Es aquel que recibe el regalo. Me explico, el regalo ya está dado. Vamos a suponer que para la Navidad alguien le compró un regalo y ya está puesto en el arbolito. Ya es para usted, ya es de usted. Pero llega la Navidad y usted no fue por él. Y luego le dicen, oye, fulanito te dejó un regalo. Ay, no me interesa. ¿Me explico que el regalo ya estaba dado? Estaba allí. Pero todo regalo es un regalo para aquel que lo acepta. El perdón es perdón para aquel que lo pide. No porque Dios no lo haya dado. Porque ahora me corresponde a mí la fe, y la fe es la aceptación de ese regalo, es la aceptación de ese perdón. Por eso Pedro está diciendo, Dios ama al cojo, Dios ama al endemoniado, Dios ama al fariseo, Dios ama a los romanos, Dios ama a los publicanos, Dios ama a los asesinos, Dios ama a quien usted quiera ver como una persona inmoral o reprobable, a los perseguidores de la iglesia. Dios los ama. Lo que falta es que cada persona anhele el regalo, que quiera el regalo, que acepte el regalo, que abra su ser al regalo. Por eso Pedro no está diciendo, basta con que Dios nos ama a todos, que Cristo ya murió, ya resucitó, ya no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer, hay una decisión que tomar. Dios no nos obliga. Dios no decide por nosotros. Dios no dice, a ver, yo quiero que tú te salves, así que yo te voy a mandar al Espíritu y Él te va a convencer y tú no vas a poder decir que no para que yo te salve. Eso sería obligarnos. Dios no obliga. Dios creó seres libres, seres con voluntad. Podemos discutir la mayor o la menor medida de libertad que cada uno tiene, pero tenemos voluntad. Y es en esa voluntad y con el auxilio, con el llamado del Espíritu Santo que podemos responder y tomar la decisión. ¿Qué decisión? De cambiar de manera de pensar y de actuar. O sea, arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la palabra de Casiodoro es difícil hoy, porque con refrigerio nos imaginamos que ahorita nos van a dar un sándwichito. Lo que Casiodoro quiere decir y a lo que está haciendo alusión es a la nueva creación. Para que ustedes puedan participar del reino. ¿Se acuerdan que pensamiento central en Lucas es el reino de Dios? Qué diferente al evangelio de oferta. Acércate a Cristo para que te resuelva tus problemas. Hazte cristiano, ofrenda, porque Dios quiere que seas rico. Nada más lejos de lo que dice Lucas. La invitación es invitación para ser renovado. Refrigerio es renovación, es recuperar lo que se había perdido. Hay un tiempo de renovación. Hay el inicio con la resurrección de Jesús, de la nueva creación. Y si usted toma la decisión de cambiar su mente y su actuar, entonces el perdón de los pecados es suyo. Y usted está llamado, es parte de la renovación, no solo de su vida, sino de la renovación de todo cuanto existe. Por eso, el verso 21 nos dice que Jesucristo está en el cielo, ¿no?
el verso 20 dice que Dios enviará a Jesucristo. Así como se anunció la primera vez que vino para ser asesinado, también está anunciado que va a regresar glorioso en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Esta semana tuve la oportunidad de dar un taller de 3 días a unos 140 pastores de Perú sobre la escatología. Y hablábamos, entre otras cosas, de las diferentes propuestas del orden de los eventos. ¿Qué va a ser primero? Algunos dicen el rapto de la iglesia, luego una tribulación, y después viene Cristo, y luego el milenio. Algunos de los padres de la iglesia, como Tertuliano, decía primero viene la resurrección para que podamos participar del milenio, después del milenio el rapto, y nos vamos a vivir al reino de Dios. Otro orden. San Agustín decía, la primera resurrección es nuestra conversión. El milenio es el periodo de la iglesia. Cuando Cristo Jesús regrese, será la segunda resurrección, la del cuerpo, y entonces se establecerá el reino. Un poquito más adecuado a lo que decimos aquí, ¿no? Pero el punto es que Jesús está detenido en el cielo esperando que llegue el momento para que el Padre le envíe a establecer la plenitud del reino, que tendrá como primer paso la resurrección instantánea, dice Pablo, un abrir y cerrar de ojos de sus seguidores, de los que conformamos la iglesia, su cuerpo, su templo. Por eso el versículo 21, a quien de cierto, o sea Jesús, es necesario que el cielo reciba, el cielo detenga, que esté allí en el cielo, es necesario que esté allí en el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. A veces voy a leer los versículos varias veces porque con una vez no alcanzamos, ninguno de nosotros, a captar todo lo que dice. Es cuando nos detenemos en un versículo, en un pasaje y empezamos a buscar. Cuando empezamos a buscar qué dice de Dios, qué dice de mí, qué verbos usa, qué implica, cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, cómo se relaciona con el reino de Dios. Tenemos que bombardear a cada texto de preguntas para poderle sacar el jugo que contiene. ¿Sí me explico? A veces me dicen, pero ¿por qué de un versículo puedo sacar toda una predicación? Porque hay que bombardear al versículo de preguntas. Y eso es lo que usted tiene que hacer, ¿no? Se lo voy a leer en griego porque este es nuestro versículo clave. El título de la plática de hoy es la restauración de todas las cosas. Y dice entonces en la lengua Septuaginta que heredó el Nuevo Testamento, el griego kiní, dice, un diuranon mendexaste archikronon apokatastaseos panton on elalisen otheos diastomatos tonayonap eonos aftu profito. Lo voy a leer nuevamente. Onde uranon, a quien es menester que el cielo, uranon en Uranos, el cielo, men, desaxte, reserve ahí, permanezca ahí, archikronon, hasta los tiempos, usa la palabra crono, que es en general el tiempo, pero está hablando de que es un tiempo que Dios ha determinado. Apokatastaseos, de la palabra, que esta palabra va a ser clave para nosotros. La apokatastasis, qué palabra tan rara, ¿no? O sea, no les voy a decir que la repitan, pero ahí está. Apokatastasis quiere decir que todas las cosas van a ser restauradas. Entonces es necesario que el cielo detenga a Jesucristo hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas, el refrigerio, la renovación.
Pandon, todas las cosas, on elalisen o theos, que Dios habló, diastómatos tonaion eonos aftu profetón, por la boca de los santos profetas que hablaron por el Espíritu. Esta es un pensamiento fundamental de nuestra escatología, de cómo debemos entender la salvación. En una ocasión, en una comisión de la Cámara de Diputados, me invitaron a llevar una ponencia sobre el Día de la Tierra, creo que es en marzo, una cosa así, el Día de la Tierra. Yo titulé a mi ponencia La resurrección es del cosmos. O sea, no se trata solo de que los individuos cristianos van a resucitar. La creación entera va a resucitar. Ah, caray. Eso es lo que quiere decir apocatastasis, ¿no? Usted se ha preguntado, bueno, sí se ha preguntado, porque cuando tiene un gatito, un perrito al que quiere mucho, se le muere y el niño está llorando y tal vez usted no sepa qué decirle y diga, ya se fue al cielo de los gatos, ya se fue al cielo de los perros. A ver, hermano, no hay un cielo de los gatos, ni hay un cielo de los perros, ni tendría que haber un cielo de las tortugas, ¿verdad? Bueno, ni siquiera hay un cielo de los humanos. ¡Ay, qué barbaridad! Pero porque Dios está prometiendo la renovación de la creación, no está prometiendo un cielo. Aquí hemos dicho otras ocasiones que traemos a cuestas sobre la espalda una herencia centenaria. Muchos siglos de dualismo. Este mundo es malo, este cuerpo no importa, el matrimonio es malo, el sexo es pecaminoso, todo está allá en el cielo, allá mi alma, vestida de blanco, va a caminar en calles de oro. Ese es dualismo gnóstico, no cristiano. El mensaje cristiano es otro. Es este cuerpo, es este mundo lo que Dios quiere salvar. Génesis, ¿no está leyendo Génesis en estos días? El libro de Génesis, capítulos 1 y 2, relatan dos tradiciones diferentes de la creación. ¿En cuál de ellas se habla de la creación de las almas? De la creación de los ángeles, de la creación de una ciudad más allá de alguna galaxia, ciudad de oro, ¿no? Génesis no habla de ninguna creación espiritual, no niego que exista, pero Génesis es el fundamento de la redención y lo que ha de redimirse es lo que fue creado. Por eso la salvación es la redención no solo del hombre, de la creación entera, del cosmos. La palabra griega para el Nuevo Testamento y por supuesto para la versión de los 70, cosmos significa dos cosas: la totalidad de la realidad, pero algo más importante, el orden de la realidad. Porque no hay solo una totalidad caótica, desordenada, hay una realidad ordenada, que tiene un telos. ¿Se acuerdan que dijimos que la historia termina en una meta? Termina en un propósito. Pues aquí está claro. Jesucristo nos es invisible, aunque está espiritualmente con nosotros. Pero físicamente se encuentra en otra dimensión de la que ha de advenir para que podamos verlo físicamente resucitado. ¿Y cuándo es que va a venir? Cuando ya sea el momento de restaurar todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que restaurar? Hay que pensarlo con cuidado. Primero, la restauración
de usted como persona. Esa restauración ya ha comenzado. Cuidado con las doctrinas cristianas, entre comillas, porque se predican en iglesias cristianas, que usted siempre es un miserable pecador y que todo lo que usted haga no sirve para nada, que lo único importante es Cristo en usted. Suena muy bonito, muy piadoso, pero no es así. Porque Cristo no vino a salvarlo para eliminarlo a usted. Que somos miserables pecadores, sí. Por eso aceptamos el perdón de los pecados. Eso no lo discutimos. Pero si cuando Cristo nos encontró, nosotros de lo que debíamos de ser, habíamos empezado una decadencia espiritual del alma, del cuerpo, ¿o no? A veces yo veo a algún joven o mujer joven por allá en la calle que me hace pensar en esa decadencia que Dios no quiere. Digo, esta mujer es un ejemplo de la ignorancia, de la incultura, de la miseria, del ridículo en el que ni siquiera se da cuenta que vive, se viste, de la enajenación que la arrastra, del descuido de la salud. Y yo digo, ¿eso es lo que Dios quería para ella? No. Es una persona que ha estado en decadencia de lo que debe ser. Todos nosotros hemos estado en decadencia de lo que debemos de ser. Entonces, cuando Jesucristo nos salva, empieza la regeneración, que es volver a nacer. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo hasta llegar a ser la persona que Dios había diseñado. ¿Usted ha diseñado alguna vez alguna cosa? Probablemente la mayoría, ¿no? Alguien diseñó un librero, alguien diseñó una manualidad, alguien diseñó una ropa. ¿Cómo querían que fuera? ¿Qué tenían en su mente cuando lo diseñaron? ¿No? Yo alguna vez diseñé un librero y por supuesto cuando lo hice me quedó terrible porque soy mal carpintero. ¿Pero Dios es un mal carpintero? No. Entonces lo que hay que preguntarse, lo que se preguntaba un teólogo muy importante del segundo siglo que se llamó Orígenes, es ¿cuál es el diseño de Dios para cada cosa? Y si Dios no es un mal carpintero, el diseño de Dios para cada cosa se tiene que alcanzar. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para usted como persona? Que usted llegara a la plena realización, a la mayor estatura espiritual, psíquica y física. ¿O no? Bueno, ahora examinémonos. Espiritualmente, pues somos unos chaparritos, luego no crecemos. Anímicamente, pues estamos llenos de traumas, de mentiras, de prejuicios, de falsas concepciones de la realidad, ideologías, ¿no? Físicamente, bueno, excepto los jóvenes y los guapos, pues los demás estamos muy amolados, ¿no? Ese es el problema. Pero Dios quiere llevarnos a todos hacia la meta que Él ha dispuesto. Así que nuestra tarea, si Dios no nos va a eliminar, sino nos va a formar personas completas. ¿En qué consiste la personalidad? Además del valor infinito de la individuación, la voluntad. Así que lo primero que hay que poner en juego es la voluntad. Por eso la decisión de cambiar de vida. Y en el camino de la voluntad, mi voluntad se hace una con la de Dios en relación amorosa. Quiero lo que el amado quiere. Y ese es el camino para que mi espíritu vaya creciendo hasta llegar a ser el árbol más frondoso que puede ser. Salmo 1, la plena realización. También en el alma.
Alguna vez un pastor me decía, yo creo que Cristo está interesado en que no vayamos al infierno, pero Cristo no está interesado en que usted aprenda ciencia y sea más culto. Pues pobre pastor, ¿no? Porque Dios sí está interesado en que usted no sea un ignorante, un manipulado, que usted crezca en todos los aspectos de su vida, todos. En su adaptación social, en su madurez, en su conocimiento, en su iniciativa, en su responsabilidad, en su puntualidad, hermanos de Comunidad Apostólica, 11 de la mañana. Dios quiere que crezcamos en todo, ¿no? Claro, mientras estamos en crecimiento físico, tenemos que colaborar con ello, alimentar bien a nuestros hijos, nosotros también comer bien, no lo que no debemos, hacer ejercicio. De cualquier manera, nuestro cuerpo comenzará a entrar en su inherente decadencia y tendremos que esperar otro momento de la salvación, que es la resurrección del cuerpo. Pero eso no significa que hoy seamos irresponsables con nuestro cuerpo. No podemos serlo. Es una de las paradojas de las que habla Denis Diderot. Mientras los orientalistas piensan que hay reencarnación y uno va a tener muchos cuerpos, entonces el cuerpo no tiene importancia. Pero los orientalistas y naturistas, ¿cómo cuidan su cuerpo? Mucho. Y al revés, el cristiano que sabe que solo tiene un cuerpo, que va a resucitar, ¿cómo cuida su cuerpo? Ni le importa. Parece que entre más espiritual, más fachoso, porque pues el cuerpo no importa. No, hermanos, es una contradicción allí. La meta de Dios para usted es que usted sea la persona que Dios había trazado en su diseño original. Usted pregúntese, ¿qué clase de persona quería Dios que fuera yo? Yo Elda, yo Noel, yo Maciel, yo Ramón. ¿Qué quería Dios para mí? Pues vamos a caminar para allá. Porque tenemos diferentes dones, diferente edad, diferentes capacidades. Pero ¿qué quiere Dios para mí? Hay una meta para mí y yo quiero llegar a esa meta. ¿No? No me quiero morir chaparrito. ¿Verdad? Entonces, hay una restauración de la persona, hay una restauración de la familia. Por supuesto, si la persona empieza a ser transformada, la familia va a ser bendecida. Ahí está el error de muchos creyentes que siguen esperando que cambie la esposa, porque ella es la enojona. O que cambie el esposo, porque él es el borracho. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Yo tengo que cambiar? Cuando yo cambie, Dios bendecirá a mi familia. No espero que mis hijos cambien si yo no he cambiado. Ni siquiera que mis padres cambien si yo no he cambiado. Menos la pareja, Bueno, y si nunca cambia, mi responsabilidad es con Dios. Yo no puedo presentarme a Dios y decir, ay, mira, Dios, yo no iba a la iglesia porque había puros hipócritas. Pues sí, esos eran ellos, pero ¿y tú? Mi demanda es para ti. ¿Cuál fue tu decisión? Olvídate de los hipócritas. Si se condenan, que se condenen ellos. ¿O no? Bueno, pero también hablemos de la restauración de la iglesia. Y hablemos con cuidado porque muchos han manejado esta idea para justificar herejías, ¿no? Oye, pero aquí, ¿por qué se tiran al piso y por qué hacen como animales? Es literal, es que es la unción de los animales. Sí, es literal. Oye, pero ¿y eso dónde está en la Biblia? No está en la Biblia, pero Dios se lo reveló a nuestro apóstol. Oye, pero ¿y tu apóstol? ¿Por qué puede decir cosas que no están en la Biblia? Es que Dios está restaurando la iglesia, está restaurando los apóstoles. A ver, cuidado. No dudo que Dios restaure apóstoles. Un apóstol es cualquier persona que se dedica a llevar el evangelio y a fundar iglesias donde no hay. Eso es un apóstol. Pero cuando alguien se dice apóstol para inventar doctrinas nuevas, ese no es un apóstol.
Y tampoco es restauración, porque restauración es poner algo como estaba al principio. Imagínense que este atril está muy desvencijado, roto, asoleado, empolvado. ¿Qué es restaurar? Volverlo a poner como nuevo, pero igual. Si yo tomo este atril y lo restauro y me queda otra cosa, no restauré nada, sustituí. Dios no está hablando de una sustitución de las personas, ni una sustitución de la Biblia, ni de la iglesia primitiva, una restauración. Así que hemos dicho que el libro de los Hechos es el modelo de la iglesia, que hoy debemos anhelar. Si hablamos de restauración de la iglesia, implica que lo que no esté en el modelo del libro de los Hechos, no es. En el libro de los Hechos había la unción de los animales, que al mismo tiempo un hermano aquí hace como borrego, otro como vaca, otro como burro, otro como gallo, otro como perro. ¿Eso está en el libro de los Hechos? Entonces, ¿es o no es? No es, porque no está en la Biblia. Cualquier otra cosa que no está en la Biblia no es restauración, que no se lo vendan barato. Solo lo que está en la Biblia es restauración. Y anhelamos regresar a ese modelo, ¿no? Ahora que estamos hablando de los milagros que hacían los apóstoles, no falta quien se ha preguntado si Dios también hace milagros en este tiempo, o por qué Dios no hace tantos milagros en este tiempo. Los dones del Espíritu, ¿no es algo que anhelamos que sea restaurado? ¿Sí? O nos vamos a conformar diciendo, los dones eran para el primer siglo, no son para nosotros. Esa doctrina cesacionista de cesar, de acabar, parece muy seria, muy confortante, pero en realidad es muy desconsoladora. Lo que Dios hacía ya no es para nosotros, pues estamos fritos, ¿no? Pero es que tenemos la Biblia. Pues ellos también tenían la Biblia. Nunca usaron los dones en vez de la Biblia. Necesitamos la restauración de todas las cosas. Pero no solo dice la restauración de la persona, de la familia, de la iglesia. En la persona implica la restauración del cuerpo. ¿Cuándo el cuerpo de usted será restaurado? ¿Cuándo otra vez voy a tener pelo? Ya no voy a tener arrugas, ya no voy a estar tan flaco. ¿Cuándo? Usted ayúdeme, anímeme. En la resurrección, mi cuerpo será restaurado y entonces la redención de mi persona será completa. Espíritu, cuando me convertí, que volvió a nacer. Alma, ahora que voy creciendo y luchando contra el pecado y madurando. Y cuerpo en la resurrección, en la venida de Cristo. Ahí está la restauración plena de cada uno de nosotros. Pero dice la restauración de todas las cosas. Y entonces decíamos, si hay un cielo de los perros, dijimos que no hay un cielo de los perros. Lo que tenemos que hacer es imaginarnos cuando Dios estaba metafóricamente trazando los planos de cómo sería un perro, dibujando al perro, es metáfora. Entonces usted puede imaginar que cuando Dios estaba haciendo preparando, planificando a ese perro, Dios dijo, bueno, este perro es para que los perros, en su mayoría, vivan muertos de hambre, atropellados por carros, pateados y asesinados en el antirrábico. Bueno, ahí están ya los perros, ahí está el propósito de los perros. Dígame si ese era el propósito de Dios al crear los perros. ¿Puede caber en nuestra cabeza? El propósito de Dios no es que ningún ser viviente sufra. Claro, este mundo está sujeto a sufrimiento. Este mundo está sujeto a dolor y a muerte. Pero el diseño de Dios al que tenemos que llegar no es ese. Romanos 8, porque Lucas es un discípulo de Pablo, Cuando alguien les diga que Pablo inventó a Cristo y nada que ver con los evangelios,
Se les olvida que Lucas, Hechos, Pablo son una amalgama indisoluble. Entonces, de acuerdo con Romanos 8, la creación sufre con dolores de parto. ¿Qué mejor manera de describir el dolor de la tierra siendo destruida, el dolor de los animales siendo maltratados, el dolor de usted viviendo la injusticia, la violencia, la corrupción, la enfermedad? Note la figura, dolores de parto. Algunas hermanas aquí han tenido dolores de parto. Son bien suavecitos, ¿no? A ver, alcen la mano. ¿Han tenido dolores de parto? ¿Suavecitos? Terribles, ¿no? La creación sufre con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos 8. No está ignorando que hay sufrimiento y muerte. Precisamente por eso la promesa es que Dios renovará todas las cosas. Y entonces, sigue diciendo Romanos 8, que la creación gime esperando su redención. No solo nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, dice, esperamos la redención. La creación gime esperando su redención. Entonces aquí hay dos conjuntos, los creyentes y la creación. Los creyentes con el Espíritu serán resucitados y la creación espera su redención. Y la creación sabe que cuando los creyentes sean resucitados ha llegado el momento de la renovación. Porque dice que espera su redención porque Dios la sujetó con esperanza. No fue la creación la que quiso sufrir, fue sometida con esperanza. Pero si solo se salvan los seres humanos y se van a vivir sus almas allá a la ciudad de oro, ¿qué va a pasar con este mundo? Pues se va a acabar. ¿Y entonces se van a acabar los dolores de parto? Pues sí, porque ya no va a existir. ¿Servirá de algo su esperanza? Está esperando una redención en balde, ¿no? Entonces, si la esperanza no es falsa, si la redención está prometida para todo lo que Dios ha hecho, si Dios no es un mal carpintero y a la mera hora todo el cosmos le salió mal y mejor hay que quemarlo y ya nos vamos a la ciudad de oro, esa sí le salió bien, un Dios fracasado, si ese no es el caso, entonces este pasaje es muy importante. Cuando llegue el tiempo en que todas las cosas sean restauradas, entonces vendrá Jesucristo. Y efectivamente llegará la plenitud de las cosas que volverán al diseño que Dios tenía. Por eso Apocalipsis dice, no habrá más muerte, ni lágrimas, ni dolor. Creo que eso pinta muy bien lo que será la nueva realidad en la que usted y yo ya empezamos a existir desde el día en que creímos. Usted y yo ya pertenecemos a la nueva creación que está sucediendo a partir de la resurrección de Cristo, que sigue sucediendo en la restauración de nuestra alma y de nuestro espíritu, y que con mucha esperanza anhelamos con urgencia que Cristo ya aparezca y se complete la restauración de todas las cosas. Amén.